Martita, maestro, saludos a todos. Bienvenidos. Bueno, vamos a iniciar y pues vamos a grabar esta clase por si alguno de los compañeros no puede asistir y la pueda ver en diferido. Estamos desarrollando el tema de la inteligencia Buenos días, maestro. emocional. ¿Qué tal, María Esther? Ya vimos lo que es, qué significa gestionar. Buenos días, maestro. Hola, buenos días, Jeff. Gestionar o administrar nuestras emociones. No es negar ninguna de nuestras emociones, tanto las positivas como las negativas. Hay que administrarlas, porque el entusiasmo, la euforia, la alegría, hay que administrarla, tanto como la tristeza, el desánimo, ¿no? La ansiedad. Somos inteligentes emocionales cuando administramos, canalizamos toda esa energía a nuestro favor y a favor de las relaciones interpersonales. Entonces, es hacerse cargo con nuestra conciencia, nuestro observador o nuestro cerebro neocortés, administrar las emociones, darnos cuenta, clasificarlas, determinarlas, saber si estoy furioso o solamente estoy molesto. A veces uno está molesto, pero se expresa como si estuviera furioso. Es que estoy que lo mato, lo voy a... pero no es que lo vaya a matar, ¿eh? Pero es como una traición del inconsciente. Entonces yo digo, estoy molesto. Eso hace que todo mi sistema canalice esa energía y yo me sienta más tranquilo, pueda asumir la situación de una manera más tranquila, porque estoy molesto, no estoy iracundo, ni estoy furioso, ni estoy que mato y como del muerto, ¿no? O también uno puede decir, estoy triste, en lugar de decir, es que estoy deprimido, estoy que me suicido. No, espérate, estás triste, ¿no? Pero no estás deprimido. Y así sucesivamente. Entonces, nuestras emociones se pueden convertir en estados de ánimo. Vamos aquí a proyectar la presentación que nos ilustra este tema. Porque una emoción se puede, vamos a decirlo así, anclar en nuestra mente, ¿no? Vamos a ver aquí qué pasó. Si puedo ampliar esta presentación. Sí, ahí está. Entonces, las emociones se convierten en estados de ánimo que son más permanentes. Y a veces tenemos un estado de ánimo anclado que se inició como una tristeza, ¿no? O como una molestia, pero se quedó allí. Esa molestia se llama también resentimiento, ¿no? Y se vuelve una ira o un enojo. Entonces terminamos discutiendo, peleando con las personas por no canalizar. Entonces hay que estar alerta de mi estado de ánimo. ¿En qué estado de ánimo estoy para canalizar? ¿Sí?
Los estados de ánimo son, a ver qué se me pasó, son las predisposiciones recurrentes para actuar en las que nos encontramos antes de ocuparnos de cualquier acción específica. Estoy molesto, ¿eh? Pero si me quedo allí estacionado, entonces me puedo convertir en una persona conflictiva, enojada, puedo terminar en un disgusto. ¿Eh? Viven en el trasfondo interpretativo desde el cual actuamos. Si yo determino aquí, decido cómo voy a actuar, qué es lo que estoy sintiendo. Por eso se dice que son como la banda sonora de nuestra vida. Es lo que nos lleva a las acciones. Actuamos de acuerdo al estado de ánimo que tengamos, ¿no? Debajo del estado de ánimo hay juicios sobre el pasado y sobre la relación con las posibilidades del futuro. Entonces viene el desánimo, viene por un estado de ánimo anclado, puede convertirse en una frustración, puedo llenarme de incredulidad y así voy impidiendo mi progreso. Predisponen a ver el futuro de una determinada manera y definen el espacio de acciones posibles, ¿no? Entonces nos disponemos a expresar, ¿eh? Y como vienen del inconsciente, entonces actuamos involuntariamente. Se puede poner uno a muy triste o se puede poner desanimado o conflictivo, ¿no? Que pueda crear un conflicto, un disgusto y actúa involuntariamente desde el inconsciente. Por eso hay que despertar la conciencia y estar uno alerta en qué estado de ánimo estoy. Y esto es posible transformarlo. La inteligencia emocional te enseña a ocuparte de tus estados de ánimo, no dejarlos anclados en tu cerebro, que sean los que te guíen a actuar, sino que tú actúes con tu conciencia, con tu inteligencia. Entonces miren que los estados de ánimo pueden definir lo que es posible o imposible para nosotros. Si tú estás triste y yo te hago una propuesta de negocios, te digo que vas a ser millonario y te hablo de grandes negocios y tú estás triste, ¿no? Desanimado, frustrado, tienes conflictos, pues, ¿qué piensas? Que yo te estoy hablando de cosas ilusorias, ¿no? Entonces se hace imposible. Pero si tú estás despierto, consciente, tú puedes aceptar el reto y decir, es posible, se puede realizar, vamos a hacerlo, ¿eh? Somos nosotros responsables de permanecer en determinado estado emocional y podemos realizar acciones para cambiarlo. Es decir, si tú estás triste, pero sales de tu casa triste, te saluda tu pareja, tú estás triste, le respondes igual, hablas con tristeza, vas hasta tu trabajo e infectas todo el entorno. Todos te ven triste, si es posible que te van llorando, te pones muy sensible,
¿Ah? Entonces nosotros nos ocupamos con la inteligencia emocional de transformar ese estado de ánimo, ¿no? Para evitar convertirnos en víctimas de nuestros estados de ánimo o del de otras personas. Entonces yo, por ejemplo, ya sé, me despierto y tengo esa sensación de desánimo, de tristeza, de aburrimiento. Yo no voy a salir así. Una buena ilustración es la llanta desinflada o la llanta pinchada. Si tú llegas al garaje de tu casa o al parqueadero y encuentras que una llanta de tu carro está desinflada o pinchada, ¿qué tú haces? ¿Arrancas a andar con la llanta pinchada o desinflada? De ninguna manera, porque sabes que en pocos metros vas a quedar varado, se te va a dañar la llanta, no vas a poder seguir andando. ¿Qué tienes que hacer? Cambiar la llanta, ¿cierto? Tú vas y cambias la llanta, pones la llanta de repuesto. Pero es muy importante que vayas a la vulcanizadora y hagas el cambio de la llanta, repares la llanta, ¿no? Y hagas el cambio. O sea, no te dediques a andar con la llanta de repuesto porque es peligroso. Peligroso que se te dañe la llanta de repuesto y no tienes otra llanta para reemplazar. Con esa ilustración, si tú te recuperas un poco, pero no buscas un apoyo, una solución profunda o no logras superar esa situación y sigues viviendo así, te puede venir una nueva experiencia de desánimo y, pues, como se dice en el algo popular, tirar la toalla. ¿Ves? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Debo asistir al coach, tener mi coach, persona de confianza, o si tengo un psicólogo. Es decir, voy a la raíz. Nosotros que conocemos cómo hacerlo, podemos hacernos cargo y hacer un proceso profundo y estabilizarnos emocionalmente. Porque estamos expuestos. Vivimos en un entorno que trae muchísimas dificultades. Vemos las noticias, hablamos con las personas, tenemos desengaños, frustraciones. Alguien te prometió hacer un negocio y después dijo que no y tenías la ilusión. Y también contabas con ese dinero. No llegó ese dinero. ¿Has experimentado eso? Entonces no te llegó el dinero con el que esperabas pagar ciertas cosas. Viene la frustración, el disgusto, la rabia contra las personas que son incumplidas, y etcétera. Y se te hace un nudo la vida. Y luego te quedas en ese estado de ánimo. Entonces todo el día estás en disgusto. Te estás disgustando con tu pareja, con tus compañeros de trabajo. A veces uno no sabe por qué se pelea con las gentes que lo rodean, con los vecinos, alguien que no tiene nada que ver. Pero yo estoy en ese estado de ánimo pendenciero, de conflicto. Cualquier cosita que alguien me dice, ¡pah!, exploto.
Pero si yo he desarrollado inteligencia emocional, en el momento que sucedan esas situaciones, vas a administrar, vas a procesar. ¿Eh? Y como dice, podemos realizar acciones para cambiarlo. ¿Qué herramienta tengo? La primera y más inmediata herramienta que yo tengo para superar es la oxigenación. El oxígeno es una sustancia química muy favorable para reposar o para serenar, descansar nuestro cerebro. Porque cuando tenemos una situación crítica, pues todo nuestro cuerpo segrega sustancias químicas que me hacen sentir molesto o disgustado o en conflicto o sensible. ¿Ves? Entonces todo nuestro cuerpo está así. Si yo, en lugar de seguir andando con la llanta pinchada, me detengo y tomo una respiración profunda. Es muy importante practicar llevar el oxígeno al diafragma, aquí a la boca del estómago. Hay que practicar en eso. Porque cuando tú te pones la mano aquí sobre la boca del estómago o el diafragma y tomas el oxígeno y sientes como si se inflara una bombita ahí. Mira que ahí yo tengo el oxígeno y puedo, mientras hablo, tenerlo ahí. Cuando tengo el oxígeno allí en la boca de mi estómago, por ahí pasa el flujo sanguíneo, toma el oxígeno y lo lleva directamente al cerebro. Y mi cerebro desciende, descansa, se reposa, entra en serenidad. ¿Eh? Te distensionas, te relajas y luego piensas positivamente, analizas, despiertas tu mente analítica y ves otras opciones y comienzas a pensar diferente, cambias tu manera de pensar, entonces vas a cambiar tu manera de actuar. ¿Qué dice Marta Lucía? Adelante, por favor. Que usted me estaba haciendo acuerdo que ese tipo de ejercicios generalmente, bueno, yo lo hacía cuando tenía clases de canto o cuando teníamos las clases de locución en la radio. Entonces, antes de locutar, uno tiene que impostar la voz. Con... ¿Qué es impostar? ¿Qué es impostar la voz? Es tomar una respiración profunda y llevarla al estómago para que la voz sea más fuerte. Y entonces, por eso es que viene el dicho de voz del locutor. Voz de locutor. ¿Ya? Así es, porque el locutor no, se puede decir, no es la misma forma en que yo hablo ahorita con ustedes que la forma cuando yo locuto. O sea, Correcto. mi voz cambia por la respiración. Y a la vez, esa respiración hace que se calmen tus nervios. Porque realmente cuando tú, aunque no te ven, porque no te ven, te escuchan y, y es mucho más fácil que la persona se dé cuenta que estás nervioso solo por tu voz. Entonces, Correcto. esa respiración hace que tú te calmes, des tu mejor versión de tu voz y la persona que te escucha sienta la seguridad al momento en que tú narras la noticia o que estás cantando. Correcto. Muy bien. Muy buen ejemplo. Ahora, mire, trayendo esto al coaching, nosotros educamos nuestra mente para hacerlo constantemente, ¿no?
que entiendo que es lo que hacen los locutores, los cantantes, ¿no? Los actores, ¿no? Los conferencistas. Para poder ser más efectivos, nos habituamos a la oxigenación o a la respiración profunda o a la respiración diafragmática, que es con el diafragma. Nosotros los coaches nos habituamos a respirar profundamente. Yo lo vengo haciendo por lo menos hace 40 años. Entonces, cuando se me presenta una situación complicada, una adversidad, una situación que me desubica emocionalmente, entonces yo tomo una respiración profunda y hago un ejercicio de oxigenación, de introspección. Introspección para mirar qué estoy pensando. Me doy cuenta. Le quito el automático al inconsciente. Me hago cargo de mis pensamientos. Cambio mi manera de pensar. Esto también pasará. Todo tiene solución. No era tan complicado lo que me estaba diciendo la otra persona. O esa persona me falló, pero no es tan catastrófico. Se puede solucionar, puede haber otro negocio, etcétera, etcétera. Entonces comienzas a utilizar la mente para la solución. Y vas a notar cómo si cambias tu manera de pensar, cambias tu manera de actuar y de sentir. Eso es inteligencia emocional. Es fantástico, porque así uno se autocontrola. El autocontrol es el estado psicológico óptimo. Autocontrol. Yo administro mis emociones y reviso mis estados de ánimo. En el coaching ontológico, Rafael Echeverría, que es uno de los creadores del coaching ontológico, hace referencia a 4 estados de ánimo. El primero se llama el estado de resentimiento. El segundo, el estado de resignación o pesimismo. El cuarto es el estado de aceptación y paz. Y el quinto es el estado de ambición. Ahora, si nosotros podemos ver cada uno de estos estados de ánimo en este cuadrante, podemos ver que podemos estar en un estado de ánimo superior o inferior. Como tenemos arriba paz y entusiasmo. Entro en un sistema de pensamiento que se llama aceptología, que es yo puedo aceptar las situaciones, las comprendo. Entro en conflicto cuando no acepto, cuando quiero pelear con las circunstancias. A veces nos hemos visto peleando con las circunstancias, con el ejemplo más clásico o sencillo, peleando contra el clima. Este maldito calor o este maldito frío, depende de donde esté, ¿no? Pero alguna vez se han sorprendido peleando con el clima. Yo odio esta ciudad y se llena de resentimiento por no aceptar. Si yo acepto que vivo en una ciudad cálida, o que hay calor por diferentes circunstancias, pues
estoy con aire acondicionado, tengo un abanico o un ventilador, tengo la opción de bañarme, ¿eh? Y administrar el calor. Calor es algo natural, o el frío, o la noche, o pelear con lo que me han servido de comida. De repente no me gusta algo de lo que me han servido y protesto y maldigo y tal. Me hago daño a mí mismo. Busco cómo aceptar la invitación o la comida o lo que hay de comida y estoy tranquilo, ¿eh? En lugar de llenarme de desánimo y motivos para no hacer las cosas, voy a llenarme de entusiasmo, voy a hacerlo. A veces hacer cosas que no me gustan, pero que, digamos, me toca hacer. ¿Les ha ocurrido? Que hay cosas que no me gusta hacer y voy y las hago de mala gana, termino hecho un nudo. Entonces, con la inteligencia emocional, yo ahora hago esas cosas con una actitud diferente y le pongo entusiasmo, energía, ¿eh? Entonces me paso del lado de no puedo cambiar a puedo cambiar. Yo sé que puedo mejorar. Entonces abandono el resentimiento. La misma palabra tiene un gran significado. Resentir. ¿Qué es resentir? Es volver a sentir. Entonces, por ejemplo, voy a poner un ejemplo exagerado. Hace 10 años que tuve esa situación con mi pareja. Hace 10 años. Pero hoy, por alguna situación que se presentó, algún recuerdo, alguna acción que él hizo o ella hizo, me trae ese recuerdo y hago un resentimiento. Vuelvo a sentir eso que sentí hace 10 años. Y me desperdicio, consumo energía en la protesta, en la maldición, en el conflicto, en la pelea, por el resentimiento. Con eso me doy cuenta que no me he curado por dentro, que todavía tengo allí la experiencia negativa grabada. No la he sacado de mi ser. Entonces me doy cuenta y voy a sacar la amargura y voy a perdonar y voy a solucionar porque hace tiempo que sucedió eso. Ya es tiempo de comprender y dejar ir. Porque a veces cuando tenemos esos resentimientos y una persona se comporta similar a como se había comportado la otra persona, se renueva el sentimiento, hay resentimiento y termino peleando con esta persona como si estuviera peleando con la persona que discutí o peleé hace 10 años. Entonces, yo descubro a través del resentimiento que tengo grabada esa experiencia, que no he perdonado, que no he olvidado y ya pasó. No se puede recoger la leche derramada ni aserrar el aserrín. Cuando la bolsa de leche se cae al piso y se revienta, lo único que puedes hacer es limpiar. Ya se derramó la leche. Limpias. Eso sí, limpia porque si dejas la leche derramada ahí en la cocina, luego la cocina comienza a oler mal porque la leche se descompone. Entonces yo tengo que limpiar. Tengo una situación con alguien, tengo un conflicto, una pelea, una ofensa, debo ir al nivel del perdón, que es, perdonar es comprender y dejar ir.
como decía el maestro, el Cristo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está comprendiendo. Están actuando desde el inconsciente. ¿Ves? Y si entras en resignación, que te vuelves pesimista, te resignas bajas la guardia y dices, bueno, ya no hay nada que hacer, me resigno. Entonces experimentas unas emocionalidades negativas, ¿no? Entonces es hacernos cargo de todo esto, mis queridos compañeros. ¿Eh? Perdonen, yo quito de aquí una barrita que no me deja leer. Entonces, el estado de ánimo de resentimiento frecuentemente se configura asociado a la emoción de enojo o ira y es guiado por sensaciones de traición o injusticia. Tiende a buscar culpables, responsabilizando a otros de nuestros propios problemas o de la realidad percibida como injusta. Asume una posición de víctima. ¿Verdad? Hay que superar el resentimiento, eliminar la amargura, ¿no? El estado de resignación o pesimismo presenta predominantes narrativas de impotencia asociados a emociones de frustración o temor. Tiende a ponderar la realidad y los acontecimientos de una manera negativa. Son los famosos pensamientos catastróficos. ¿Sí? Que uno comienza a pensar negativamente. Pierde la esperanza, pesimismo, perder la esperanza. Nada se puede, todo me sale bien. Yo soy muy de mala suerte, soy de malas y así sucesivamente. ¿Qué me dice Alexandra? Maestro, aquí en esta parte de las cosas no positivas, por decirlo así, que tenemos del resentimiento, pesimismo, todo le vemos el pero, etcétera, hay una buena noticia. Y la buena noticia es que podemos reprogramarnos y desaprender para volver a aprender. Que está dentro de nosotros, en nuestra mente, y obviamente lo podemos modificar, cambiar, mejorar continuamente, que a lo mejor si está muy arraigado no va a ser tan rápido, es un proceso, pero que lo podemos lograr, con acción, con visión, con convicción y con ganas de querer mejorar. Y pues, Dios Señora, mediante lo hacemos, lo logramos. gracias por esa buena noticia. Mire, y esta es una práctica constante que la vamos a tener que hacer hasta cuando nos vamos de este planeta, porque se presentan situaciones adversas constantemente de una forma u otra. Siempre hay situaciones adversas, pero es el momento, cuando viene la situación adversa, es el momento de aplicar todo esto que hemos aprendido y reaprendido y que hemos transformado en nuestra mente, como nos acaba de decir Alexandra. Pues ahora yo tengo la ventaja de tener inteligencia emocional. Puedo administrar, soy consciente de mis emociones, las puedo determinar perfectamente sin decir algo que no estoy sintiendo. Si es simplemente una molestia, no la voy a expresar como una ira. Y me vuelvo optimista, ¿eh? Cambio a un estado de aceptación y paz. Acepto la realidad, el clima, la situación económica, el gobierno,
hay situaciones que yo no puedo resolver. El trancón, yo no lo puedo resolver. No está en mis manos. Los impuestos, más impuestos, no puedo resolver, no está en mis manos. Y así sucesivamente. Hay cosas que yo puedo cambiar. Entonces hago la oración de los alcohólicos anónimos. Señor, dame poder para cambiar aquellas cosas que yo puedo cambiar. Dame paciencia para tolerar aquellas cosas que yo no puedo cambiar. Y dame sabiduría para entender la diferencia, para evitar la victimización. Es una vida superior. Este es uno de los grandes beneficios del coaching ontológico, que podemos cambiar y desarrollar un estado de optimismo, de esperanza. Y Rafael Echeverría nos ha ayudado a entender la ambición, porque la ambición, socioculturalmente hablando, ha sido vista con malos ojos, que no hay que ser ambicioso, que renuncia a la ambición, pero hay algo que llama la sana ambición, que se conecta con el entusiasmo, la posibilidad de un proyecto, desafío futuro. Es generativo por cuanto registra la brecha entre la realidad percibida y la realidad deseada y explora las posibilidades para superarlo. El lugar en donde estoy al lugar en donde quiero estar. Entonces, cuando usted está ejerciendo como coach, escucha a su coachee, en dónde está y a dónde quiere llegar, y cuál es la brecha y cuáles son las opciones que tenemos para mejorar. Entonces, definimos que los estados de ánimo son diferentes a las emociones, ¿no? El estado de ánimo, las emociones son segundos, en segundos. El estado de ánimo dura más tiempo. Es menos intenso que la emoción, como que se estabiliza. Y es difuso. No se puede definir exactamente, por eso hay que despertar la conciencia de definir si estoy molesto o estoy iracundo, si estoy triste o estoy deprimido. Y es un sistema global, es decir, todas las personas experimentan. Entonces, este cuadro nos ayuda a comprender que la diferencia entre emoción y estado de ánimo dura poco, corta duración. El estado de ánimo permanece en el tiempo. O sea, me quedo con la tristeza. Estoy triste, pero no sé decir por qué estoy triste hasta que caigo en la depresión y yo me alimento. Ese es el gran error del ser humano, alimentar estos estados de ánimo negativos hasta que cae uno en depresión o en desesperación, ¿eh? O en ira y hace una pelea sin sentido, ¿eh? Las emociones son provocadas por un estímulo externo y los estados de ánimo por la interpretación de lo que ves en tu posible futuro. Entonces te llenas de motivos. ¿Qué me dice Marta Lucía? Ya me confundí, ya me confundí. Es que yo toda la vida había, o sea, ahorita estoy viendo que una emoción es una cosa y un estado de ánimo es otra, Correcto. ¿ya?
sinceramente yo nunca me había puesto a pensar que son dos cosas distintas. Solamente fue cuando vi esa película Intensamente, Eso. ya que vi la uno y ahora vi la 2, es que me di cuenta que una cosa es la emoción y otra cosa es el estado de ánimo. O sea, la emoción es, por ejemplo, que te dan una buena noticia y tú te emocionas y te sientes bien y te da felicidad. Esa es la emoción, la felicidad. El estado de ánimo es, por ejemplo, cuando tú te levantas de dormir, ¿ya? Y si de repente te levantaste de mal genio, entonces estás todo el día renegando. Eso. O sea, significa que de la emoción deriva el estado de ánimo. Correcto. Correcto. Sí, Y depende, tú puedes tener un momento de disgusto, que es una emoción. Te da rabia, te molesta algo, ¿sí? Esa es una emoción que se dispara ya, en segundos ya, por, por, por algo que alguien no hizo o alguien que hizo algo que no te gustó. Entonces, ¡pra! La emoción y protestas y peleas y gritas y dices, ¿no? Fue una emoción que dura segundos, pero tú te puedes quedar ahí y seguir peleando y seguir disgustándote, no solamente con esa persona, sino con otras. Y sigues disgustada. ¿Qué te pasa? No, ¿por qué estás disgustada? No sé, pero es que estoy con una rabia por dentro. entonces de ahí de la emoción pasó al estado de ánimo. Cuando lo dejas anclado, cuando no la Cuando, gestionas. cuando te disgustas con todo el mundo, a pesar de que esas personas no tienen por qué, o sea, tú te desquitas con el que no es. Con el que no es alguien que se parece a tu marido, entonces vas y Bueno, bueno, entró un nuevo empleado a tu empresa, entonces se parece, te vas a pelear con él, sí, sí. Y a veces uno se pelea con el que no es, ¿eh? Y en la empresa o en el vecindario, o en la familia, ¿no? Le dicen a uno, pero, ¿por qué está tan disgustado? Y se pelea con el que no es, con el vecino. Pero si uno usa la inteligencia emocional y uno se hace cargo desde el primer instante, disgusté con esta persona, entendí por qué disgusté, proceso, entro a dialogar, calmo toda esa situación, calmo la tempestad, cambio mi manera de pensar, me lleno de optimismo, de pensamientos constructivos, positivos y calmo. Si es necesario perdonar o pedir disculpas o pedir perdón, o sea, subsanar la situación. Muy importante, no quedar con amargura ni resentimiento, porque hace mucho daño. La amargura es supremamente destructiva. Hay que aprender a perdonar, que es olvidar y dejar ir. Ya pasó, lo comprendo. ¿Eh? Y entonces avanzo, me hago cargo, ¿eh? Y transformo estos estados de ánimo y comienzo a administrar y comienzo a generar una nueva forma de actuar, ¿no? ya. Los estados de ánimo puede ser que yo no sea consciente de ellos. O sea, se disparan desde el inconsciente, casi sin darme cuenta. Me pongo a llorar o peleo con alguien, ¿sí? O también estoy eufórico, ¿no? Hay gente muy eufórica, pero que están actuando desde una experiencia emocional y creer que todo es así de bello en la vida y que no va a tener. Entonces, cuando aparece una situación adversa o alguien le produce una emocionalidad negativa, ahí se acaba todo.
Entonces, este es el reto que tenemos de administrar nuestras emociones. Por eso quisiera que en estos últimos minutos viéramos un video que es muy interesante. Perdón, yo no sé si lo puedo aceptar y vamos a terminar aquí. A ver si se puede